¿Quién fue Nisargadatta? Sri Nisargadatta Maharaj nació en abril de 1897 en Bombay, en India. Y sus padres le eligieron el nombre de Maruti, que es otro nombre para Lord Hanuman, el dios mono, que es muy popular en la India y es muy conocido por su devoción al dios Rama. Sus padres tenían una pequeña granja y eran muy religiosos y ritualistas. Su padre tenía un amigo brahman que era muy cercano a la familia y tuvo una influencia importante sobre Nisargadatta, que desde pequeño tuvo una inclinación hacia temas de espiritualidad, que por supuesto continuó por el resto de su vida. Cuando su padre falleció en 1915, Nisargadatta volvió a Bombay, donde trabajó como empleado para una firma privada, como vendedor, pero como tenía una naturaleza muy independiente, prontamente empezó a hacer negocios por sí mismo e inició un negocio de hacer y vender cigarrillos hechos a mano, eh, primero en un shop, en una tienda, una tiendita, y luego llegó a tener 8. Y se casó con su esposa Sumati Bai en el año 1924. Y tuvieron 4 niños, 4 hijos, pero el hecho de que tuviera una vida material razonable no le traía alegría a Nisargadatta, porque su verdadera búsqueda de la verdad todavía no estaba completa. Cuando tenía 36 años, Nisargadatta se conoce por primera vez a su gurú, y pido perdón porque la pronunciación es imposible para mí, pero es algo así como Samartha Siddharameshwar Maharaj, cuya enseñanza estaba alrededor de la autorrealización y el autoconocimiento y el renunciamiento de lo impermanente. Y uno de sus amigos, uno de los amigos de Nisargadatta, conociendo su interés por la espiritualidad, le presentó a este gurú. Solamente 3 años después de conocer a su gurú, Nisargadatta obtiene la autorrealización y con este evento recibe su nombre Nisargadatta, que significa el dador del estado natural, y comienza a ser parte del linaje Navnath Sampradaya, que se originó de 9 gurús. En 1936, Nisargadatta de repente decide abandonar la vida material y deja su familia y sus negocios y comienza a visitar muchos lugares de devoción al sur de la India, habiendo decidido pasar el resto de su vida en los Himalayas. Pero de repente también Nisargadatta se da cuenta de que
esto no era la solución última y después de discutir el tema con su gurú se da cuenta de que en realidad la acción desapasionada en una vida activa es mucho más significativa que una vida inactiva o fuera de actividad. Después de eso, Nisargadatta vuelve a Bombay y encuentra que solamente una de sus 8 tiendas había quedado en pie. Pero imagínense que esto no le significó nada, ¿no? Para él era suficiente porque era suficiente para mantenerse. Y también le servía porque se sentaba en su tienda cada día y siempre había alguien visitando y conversaban del significado último de la vida. Y ahí empezaron gradualmente a venir cada vez más gente para escuchar, para escucharlo, ¿no? Para escuchar sus enseñanzas. Y después cuando su hijo fue suficientemente adulto como para manejar la tienda por sí mismo, Nisargadatta se retiró a un loft que había hecho en su casa para su uso personal, que en el curso del tiempo asume la santidad de un pequeño ashram. Más o menos cuando tenía 55 años aproximadamente, empieza a iniciar sus propios discípulos de diferentes partes del país. Y también mientras continuaba con sus enseñanzas espirituales. Nisargadatta no solamente ha sido uno de los gurús espirituales más de mayor influencia en su tiempo, pero también uno de los maestros espirituales más notables que han existido. Eh, Fue reconocido mundialmente luego de que se publicó su libro. Uno de los discípulos transcribió gran parte de sus charlas, sus ponencias, en un libro que se llama Yo soy eso, su nombre en inglés es I am that, que fue traducido al inglés por un autor llamado Friedman. Nisargadatta enseñaba a sus discípulos lo que se llama o se llegó a llamar Nisarga Yoga, que gira alrededor del concepto de autoconocimiento. Lo hermoso de su enseñanza es que en realidad no era un método formal como muchos maestros espirituales tienen hoy en día de seguir un método como primer paso, segundo paso, tercer paso. No. Siempre inspiró a sus discípulos para que miraran hacia adentro, para entender su propia naturaleza, y afirmó todo el tiempo de que cada persona tiene su propio camino, su propia manera, y que no puede haber un único método o técnica que ayude a todo el mundo en la realización de la verdad. Nisargadatta sugería o les, les decía a sus discípulos que se concentraran en el yo soy para encontrarlo y que permanecieran en el yo soy todo el tiempo, y de esa manera iban a poder descubrir la fuente eterna de la vida más allá de lo ilusorio, el mundo ilusorio de la dualidad. Nisargadatta fallece en el año 1981. Fue uno de los maestros espirituales más extraordinarios en la historia de la humanidad. Falleció el 8 de septiembre. En otro video les voy a comentar
más cosas lindas para saber de él, anécdotas de su enfermedad y de su modo de vida. Eh, y bueno, luego continuaremos con algunas otras meditaciones que son señales para poder llegar al interior y mantenerse ahí. Bueno, espero que les haya gustado. Viene la segunda parte y adiós por ahora.